en, ¿cómo se llama? Lo que me gustaría más que yo leer tu currículum, que tú nos cuentes un poco de tu trayectoria, cómo llegaste hasta allá, que puede ser muy motivante para mucha gente. Muy bien, muy bien. En, nos falta todavía un minutito para partir. En, te agradezco también que hayas sido tan puntual. Ya, son las 11:30 en punto. Quiero aprovechar el tiempo de todas maneras. La idea de terminar, René, es 10 para las 2, 10 para la 1 y dejar unos 10 minutos, como 20 para la 1, para preguntas, de tal manera poder interactuar un punto contigo. ¿Te parece? Si quieres terminar antes, no hay problema de todas maneras. Hoy tengo realmente el honor y el privilegio de tener con nosotros a René Vidal, de Johns Hopkins. Esto está en Maryland, ¿correcto? Sí. En Estados Unidos, él está ahora en este instante allá. Y más que yo entro, le pedí a René que él parta contándonos cómo llegó a ser profesor tan distinguido, para realmente motivarlos a usted algún día, un René Vidal de la futura generación. Muy agradecido, René, realmente de tenerte acá. Todo tuyo, el micrófono. Y la cámara, obviamente. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es un verdadero honor y un verdadero placer volver a mi alma mater. Yo fui estudiante de la universidad. Bueno, soy originalmente de Chile, siguiendo la instrucción de Miguel de presentarme un poco, originalmente de Lautaro, de la novena región. Hice todos mis estudios en Lautaro y luego estudié en la Universidad Católica en Ingeniería de Industrias, Convención de Electricidad. Hice un máster también en la Universidad Católica. Mi supervisor, siempre un gran orgullo, fue el profesor Cipriano, así que estudié un poco de control, un poco de robótica, de procesamiento de señales. Y luego cuando terminé me vine a hacer el doctorado a la Universidad de Berkeley, donde estuve en ingeniería eléctrica y computación, y de ahí empecé a hacer un poco más de procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, más robótica. Y estuve ahí 5 años y desde el año 2004 me cambié a la Universidad de Johns Hopkins, donde he sido profesor. Y trabajo en un poco de inteligencia artificial, un poco de aplicaciones biomédicas, un poco de machine learning, de todo un poco. No sé si quería que dijera algo más, Miguel, así que para estar por ahí. Está perfecto, está perfecto. Mostrar que realmente hiciste el magíster con Aldo en la escuela y llegaste hasta donde estás. Así que eso es lo que quería que mostraras. Muy agradecido, René. Muy bien, un verdadero placer. Primero me disculpo porque normalmente no doy charla en castellano, así que seguramente la mitad de las cosas se me va a olvidar cómo se dicen. Es lo malo que pasa cuando uno aprende algunos términos técnicos en inglés y después no sabe cómo se dicen en castellano. Así que primero que nada, mis disculpas por mi español no muy bueno. Quisiera empezar por decir solamente que los últimos 10 años en el área de inteligencia artificial han sido verdaderamente extraordinarios, en el sentido que han habido una gran cantidad de avances, particularmente motivados por la utilización de redes neuronales, con muchas aplicaciones. Computer Vision es una de ellas, donde se pueden reconocer objetos, el reconocimiento de voz, Alexa, Siri, son cosas que nosotros podemos ver. Y cuando comienzan a haber muchas startups que utilizan inteligencia artificial para muchas cosas, uno empieza a pensar, bueno, en realidad los usuarios quieren tener explicaciones de por qué un algoritmo hace la predicción que hace. Y eso es verdad en muchas aplicaciones, pero por ejemplo es verdad en cosas que tienen que ver con imágenes médicas, donde si uno hace una predicción de que un paciente tiene Alzheimer, y el algoritmo dice que tiene que hace la predicción, qué sé yo, con un 98%, uno la verdad quisiera entender, bueno, ¿por qué predijo que tiene Alzheimer? A lo mejor existe cierta región de la corteza cerebral que ha crecido de manera distinta. ¿Cuál es la razón por la cual hay una predicción de Alzheimer?
Y lo que pasa es que todas estas redes neuronales al final tienen una cantidad de parámetros que las redes más recientes estamos en el nivel de miles de millones de parámetros. Y cada neurona de las redes artificiales tiene algún número, pero ¿qué es lo que significan esos números? Y qué tienen que ver eso con una predicción de Alzheimer? Es muy difícil de interpretar. Entonces, lo que a uno le gustaría es tener un algoritmo que diera alguna explicación de por qué hizo la predicción que se hizo. Entonces, eso ha motivado toda esta área de interpretar las predicciones de los algoritmos. Y una manera, y a lo mejor la manera más común, la manera más sencilla, es tomar una red que ya fue entrenada y mirar si predijo que tiene Alzheimer o si predijo clase número 1 versus clase número 2. Por ejemplo, ¿qué regiones de la imagen fueron las que contribuyeron? Y si uno se acuerda de optimización, las cosas básicas de optimización, la derivada de la predicción con respecto a los píxeles, si es una derivada grande, quiere decir que ese píxel tuvo mucha importancia. Esa es una cosa como muy intuitiva. Y eso se muestra, por ejemplo, en este dibujo aquí, donde todas las regiones que están marcadas en rojo son las regiones, quote unquote, más importantes. Pero si tú lo miras, en realidad no están concentradas, no son tan interpretables como parecían. Entonces, yo diría que hay una como crisis de interpretabilidad, en el sentido que hay una gran cantidad de cosas que se han propuesto de cómo interpretar qué es lo que hace una red, pero la verdad es que la interpretación no es la correcta. Si uno fuera un estadístico, probablemente lo que uno quisiera es tener una teoría de causalidad, donde esta predicción se hizo por esto, hay una causa-efecto. Pero la teoría de causalidad es una área de investigación muy, muy interesante en estos días, pero los tipos de modelos a los cuales se puede aplicar son aún muy sencillos. Entonces, esta pregunta de cómo hacer interpretabilidad de la manera correcta, a pesar de que ha habido mucha investigación en los últimos 5 o 10 años, yo creo que todavía estamos muy lejos de hacer. Ahora, ¿por qué se ha hecho la interpretabilidad de esta manera? De manera post-hoc, en el sentido de ya tener un modelo que está entrenado y tratar de ver qué es lo que hace. Lo bueno de eso es que los modelos están haciendo predicciones muy buenas en teoría. El resultado final se ve bueno. Y por lo tanto no hay que reentrenar el modelo ni modificarlo y uno mantiene la calidad de las predicciones en teoría. Pero como acabo de decir, lo malo es que las explicaciones no son confiables, no se pueden entender y qué hacer. Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer los últimos años es tratar de pensar cómo construimos una red neuronal o un algoritmo de predicción de manera que produzca explicaciones por construcción o por diseño. La segunda cosa es que cómo se define que un algoritmo produzca explicaciones de lo que hace. Obviamente las explicaciones al final son para los seres humanos y por lo tanto tienen que ser explicaciones en términos de palabras o símbolos o al menos algún patrón en los datos que sea entendible al ser humano. Y la otra cosa es que esa idea de que vas a tener una explicación que sea universal, que sirva para todos, yo creo que también es difícil, yo creo que cambia dependiendo a quién le estés explicando, porque si estás explicando cómo funciona Machine Learning a alguien que no sabe de Machine Learning, a lo mejor va a utilizar cierta manera de explicar, pero si se lo está explicando a alguien que está en la escuela de ingeniería, probablemente va a utilizar matemáticas. Entonces el tipo de explicación también cambia dependiendo de a quién le estás explicando y dependiendo de qué es lo que estás explicando. Por lo tanto, debería depender de la tarea. Si es clasificación, si es imágenes, si es texto, deberían ser las explicaciones un poco distintas. Por lo tanto, esa idea de que todo lo que voy a hacer es buscar regiones en las cuales el gradiente es grande, no satisface eso. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto, o lo que en realidad estamos trabajando, es la idea de que el usuario tiene que definir, o una manera de hacer esto interpretable, es que el usuario define un conjunto de preguntas.
Y esas preguntas tienen que ser interpretables para el usuario. Y si el algoritmo responde todas esas preguntas que el usuario ha definido, entonces el algoritmo es interpretable por construcción. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de pregunta? ¿A qué me refiero? Entonces, aquí hay un ejemplo. Supongamos que la tarea fuera reconocer una especie de pájaros. Entonces, supongamos que el usuario define 10, 15, 20, 100, 200, una cantidad grande a lo mejor de preguntas. Y dependiendo de las respuestas, sí o no, en este caso son todas preguntas binarias, en este caso, después de 7 preguntas, es posible predecir cuál es la clase de este pájaro. ¿Okay? Entonces, esa es la idea, definir un conjunto de preguntas y luego hacer esas preguntas. Obviamente, la cantidad de preguntas para tareas grandes podría ser 1 millón, 2 millones, y no quieres hacer todas las preguntas. Entonces, lo que se necesita es un algoritmo que seleccione qué preguntas hacer y en qué orden, y cómo hacerlo de manera tal que con muy pocas preguntas tú tengas una predicción de alta calidad. Porque, por otra parte, si vas a explicar algo, las explicaciones cortas son mejores que las explicaciones largas. Entonces, si puedes hacer esto con una pregunta, o 2 o 3, es mejor que hacerlo con 1 millón. Entonces, ¿qué preguntas seleccionar y en qué orden van a producir la explicación de la predicción del algoritmo? Entonces, bueno, una cosa es decirlo en palabras, otra cosa es hacer matemáticas que haga lo que acabo de decir. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es, partiendo de la teoría de la información que fue desarrollada por Shannon en los años 50, ¿cómo hacemos una teoría de la información que sea semántica, que permita extraer una secuencia de preguntas y medir de alguna manera la complejidad de la explicación en términos de el contenido de la información? Y existen, obviamente, minimum description length, sería la frase típica que se utiliza en la teoría de la información. Entonces, ¿por qué queremos construir una teoría de la información? Es posible hacerlo con la teoría clásica. La verdad es que la teoría clásica de la información, y lo voy a mencionar en un segundo, no es semántica, no tiene palabras en general. Uno tiene símbolos, convierte datos en símbolos, y la tarea en general con la teoría clásica de la información es la reconstrucción. Básicamente la idea de Shannon era transmitir datos en un canal. Pero en este caso queremos que sea semántico. Entonces tenemos que redefinir la teoría de la información, redefinir entropía, redefinir bits, redefinir todo lo que hizo Shannon de manera tal de que capture la información semántica en los datos. Entonces la manera de la cual lo vamos a hacer es muy sencilla en principio. La idea es, como cualquier tarea de Machine Learning, tienes los datos, por ejemplo las imágenes, eso es X. A la derecha está la tarea, en este caso Y, que puede ser clasificación, detección, lo que haya que hacer con los datos. Y todo lo que se hace hoy día en Machine Learning, en particular en Deep Learning, es que uno aprende una representación intermedia de los datos y luego uno hace una predicción basada en esa representación intermedia. Y el problema es que esa representación intermedia son las activaciones de las neuronas y por lo tanto no se puede interpretar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar esa representación intermedia por todas estas preguntas que son semánticas, que es lo que estaba diciendo. Entonces, la idea es pasar de los datos a una representación semántica y luego hacer una predicción de lo que tenga que predecir basado en esa representación semántica. Y lo que queremos es, uno, que la representación sea semántica; dos, que sea una representación lo más sencilla posible, en el sentido del mínimo número de preguntas, pero tiene que ser suficiente para la tarea. En el sentido, si una pregunta a lo mejor no es suficiente, pero necesito 10. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de preguntas que es suficiente para hacer una predicción sobre la tarea? Ok, so, ahora la presentación va a estar dividida en 3 partes. La primera es cuál es la definición de un bit semántico, cómo se hace la codificación semántica y definir entropía. Lo segundo es cómo se calcula, en particular este algoritmo que hace una pregunta a la vez, y cómo se hacen modelos generativos y probabilísticos para
para implementar esta idea de la entropía semántica. Y luego voy a presentar algunos experimentos. Unos son muy sencillos, clasificación de imágenes binarias, pero ya más o menos dan la idea de que uno puede producir una clasificación de la imagen de una manera que se puede interpretar, porque va a estar basada en seleccionar regiones de la imagen que son las que son más importantes para hacer la predicción. Lo segundo van a ser experimentos en clasificación de pájaros, donde en este caso las preguntas van a ser sobre, como los ejemplos que había dado antes, cuál es la forma, cuál es el color, preguntas de ese estilo. Y lo último van a ser experimentos con texto, donde la idea es predecir el tópico del texto basado en qué palabras están en el texto. A lo mejor es un buen momento para tener algunas preguntas antes de empezar con la parte técnica. ¿Alguna pregunta? Sigamos nomás, René. Gracias. Muy bien. Ok, voy a empezar con una clase entera de teoría de la información en una sola slide. ¿Qué es lo que es entropía? ¿Qué es lo que son bits? Entonces, básicamente, la teoría de los 50, uno parte tienes un vocabulario, un conjunto de símbolos. Cada símbolo tiene cierta probabilidad y el contenido de la información es el logaritmo de 1 dividido por la probabilidad. Y la idea básicamente es que si tienes un evento que es muy raro, que tiene muy poca probabilidad, entonces el contenido de la información es muy alto. Pero si tienes una distribución que es donde la probabilidad de un evento es muy alta, entonces el contenido de la información es muy bajo. Y entropía básicamente es el promedio, el valor esperado del contenido de la información. ¿Okay? Ahora, dados los datos, ¿cómo puedes codificar los datos de manera tal que el número de bits con lo cual hace la codificación tenga la entropía más pequeña? Entonces existieron muchos algoritmos para codificar datos, pero uno de los más conocidos es el código de Huffman. Y está basado en la intuición como muy obvia. Obviamente esto se diseñó para transmitir datos. Y la idea era que si existe un símbolo que ocurre con mucha frecuencia, quieres que el código para ese símbolo sea muy pequeño, muy corto. Y si hay un símbolo que ocurre muy rara vez, entonces le puedes poner el code length puede ser mucho más largo. Y con eso minimizas la entropía. Y la teoría de esa época fue que el código Huffman está dentro de un bit de la entropía. ¿Okay? Entonces, lo único que quería decir con esto es que hay símbolos, pero en realidad no hay palabras, no hay semánticas. La representación y la codificación era, qué sé yo, binaria. Entonces, conviertes X en una secuencia de ceros y unos, básicamente. Y por lo tanto, la medición de entropía no es una medición que depende realmente del contenido de la información. O sea, ustedes, por ejemplo, han leído correos y muchas cosas del correo no son importantes. Entonces, ¿qué partes son importantes? Entropía, en principio, definida de esta manera, no puede decirse. Entonces, ¿cómo hacemos una definición de entropía, una definición de bits que sea un poco más semántica? Entonces, la notación es lo que había dicho antes. X van a ser los datos, esa es la entrada de los algoritmos. Y es lo que necesito predecir. Por ejemplo, supongamos, X es una imagen, Y es la clase que necesito predecir. Y una manera formal de definir la tarea es que quiero predecir Y dado X. Y eso puede ser en este caso con calcular la probabilidad de Y dado X. Y normalmente en Machine Learning a uno le dan muestras de X e Y. Entonces supongamos que yo tuviera varias muestras de X y Y y quiero construir un predictor que predice Y dado X. En el caso de tareas semánticas, la idea es que existen un montón de variables que están asociadas con la tarea, que tienen contenido semántico. Y de esas variables van a haber algunas variables que son relevantes para la tarea y otras variables que no son relevantes para la tarea. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Supongamos que la tarea fuera producir interpretaciones de imágenes. Entonces, en este caso, X es el conjunto de imágenes.
La tarea es describir todos los objetos y relaciones que están presentes en la imagen. Y en este caso, ¿qué variables hay? Bueno, qué personas están, dónde están, qué es lo que están haciendo, pero también hay otras variables como, qué sé yo, la luz o la posición, y dependiendo de la tarea, hay algunas variables que son relevantes y otras que no. Por ejemplo, si quiero reconocer qué persona está en la imagen, dónde está exactamente no importa. O si las condiciones de luz teóricamente no deberían importar. Las condiciones de luz y la posición de la persona no cambian la identidad de la persona. Entonces, esa es la diferencia entre variables relevantes y variables que no son relevantes. Y en este caso, ¿qué tipo de preguntas podríamos hacer? Que si respondemos todas las preguntas, podemos interpretar cualquier escena. Entonces las preguntas naturalmente en este caso son preguntas de, hay una persona en la región azul, la persona lleva algo o no. Entonces, básicamente uno puede definir un vocabulario que tiene que ver con los objetos, la ubicación de los objetos, y ahora puede generar todas las preguntas. Una manera muy sencilla es si el vocabulario solamente son qué objetos están presentes. Básicamente puedes preguntar por cualquier ventana en la imagen, puedes decir, ¿está aquí sí o no? Supongamos, y por lo tanto, puedes generar un número muy grande de preguntas por cada ventana y cada objeto. Puedes tener una pregunta. ¿Okay? Entonces, eso es lo que llamamos el query set. Entonces, el query set es una función que, dada una imagen, en este caso X, produce las preguntas y las respuestas binarias. Entonces, Q es la pregunta y Q de X es la respuesta a esa pregunta para la entrada X. Tenemos como una definición aquí de qué es lo que es que el query set sea sufficient. Básicamente lo que queremos decir es que puedes predecir cualquier Y dado X. Eso es totalmente equivalente a predecir Y dadas las respuestas a preguntas basadas en X. Es más o menos como la teoría de codificación, de que en vez de hacer la predicción de Y basada en X, la vamos a hacer basada en las respuestas a las preguntas con X. Y la condición de suficiencia quiere decir que la posterior de Y dado X es lo mismo que la posterior de Y dada la respuesta a las preguntas. Entonces, esto permite inmediatamente redefinir bits y redefinir un código. Los bits van a ser las preguntas y las respuestas. Y el código va a ser, dado un X en particular, el código va a ser una secuencia de preguntas y respuestas para ese X en particular. Y eso es lo que está escrito aquí. El código para X depende de las preguntas, pero también depende de un codificador. La letra E aquí lo que significa es un encoder, que básicamente dice, bueno, de los millones de preguntas que tienes, ¿cuáles selecciono para este X en particular? Y eso es un algoritmo que de alguna manera va a decidir para cada X qué pregunta seleccionar. ¿Qué es este codificador? Bueno, básicamente, voy a repetir lo que acabo de decir. Comenzamos con una entrada X. Hay un codificador que de los millones de preguntas disponibles selecciona 5 en este caso, que son las más pertinentes para X. Y luego el decodificador lo que tiene que hacer es predecir Y, dado el código de X. Y el código de X es la secuencia de preguntas y respuestas que seleccionó el codificador. ¿Cómo funciona en teoría este codificador? La primera pregunta, lo interesante es que se selecciona independiente de X. ¿Okay? La primera pregunta se selecciona independiente de X. Es como un poco raro al principio, pero no sé, algunos de ustedes han jugado alguna vez el juego ese de las 20 preguntas, donde, qué sé yo, supongamos Julio que está en la audiencia, se le ocurre un número entre 0 y 1, y supongamos que le digo a Miguel que adivine qué número tiene Julio en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que Miguel le haría a Julio? ¿Cuál sería la mejor pregunta, de hecho, si la idea es adivinar un número entre 0 y 1? Probablemente la mejor pregunta es dividir en 2 el espacio. Entonces, quiere hacer la pregunta si el número es menor que 0,5. Entonces, la primera pregunta es independiente de X, porque Miguel no sabe qué número está pensando Julio. Okay. Pero la segunda pregunta, en estos juegos de preguntas, depende de la primera pregunta.
Entonces, a lo mejor la segunda pregunta, si Julio me dice, sí, el número es más chico que 0,5, a lo mejor la segunda pregunta va a ser, es más chico que 0,25. Entonces, la segunda pregunta depende de cuál fue la primera pregunta y cuál fue la respuesta a la primera pregunta. Y así sucesivamente. Y en algún minuto hay que parar. Entonces, uno de los códigos, una de las preguntas es QStop, para decir que ya estoy satisfecho y terminé. Ahora, todavía esto define el codificador de manera muy abstracta. No he dicho nada de cómo se construye. Lo único que he dicho es que la primera pregunta no depende de X y que la segunda depende y que la pregunta K más 1 depende de las preguntas del 1 hasta la K. Pero ahora está la definición formal. La definición formal es la siguiente. ¿Qué es lo que quiero hacer al final del día? Si quisiera replicar lo que dijo Shannon en los años 50. Lo que quiero hacer al final del día es producir explicaciones que sean lo más cortas posibles. Y más cortas en el sentido de que minimizan el número de preguntas que se necesitan para producir una explicación. Y por lo tanto, la longitud del código, el número de preguntas, es lo que está aquí. Y lo que voy a hacer es calcular el número de preguntas para todos los X y calcular el valor esperado. Entonces, este es el promedio del número de preguntas que se necesitan. Y el promedio de ese número de preguntas depende de las preguntas. Las preguntas las dio el usuario y son interpretables por construcción. Pero depende del codificador, que no lo he definido aún. Por lo tanto, esto es un algoritmo. Y lo único que estoy diciendo es que quiero seleccionar el algoritmo que codifica, que minimiza el número de preguntas que se necesitan. Entonces, en Information Theory, esto sería el Minimum Expected Code Length. Pero sujeto a la restricción. ¿Qué restricción? Bueno, al final tengo una tarea de Machine Learning. Necesito predecir Y. Y lo que necesito es que el código tiene que ser suficiente para predecir Y. Por lo tanto, la probabilidad de Y dado X tiene que ser igual a la probabilidad de Y dado el código. Por lo tanto, en resumen, ¿qué es la entropía semántica? Al final, es el promedio de las preguntas semánticas que se necesitan hacer a los datos para predecir lo que necesito predecir, que es Y, de manera perfecta. ¿Ok? Entonces el resto de la charla es realmente, bueno, obviamente si uno trabaja en teoría de la información podría hacer preguntas como, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Hay alguna relación con entropía? Si estás más interesado en los algoritmos, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Es un problema difícil? ¿Es NP-hard? ¿Cómo se resuelve la optimización con respecto a...? Y si trabajas en Computer Vision o en AI, bueno, ¿cómo lo utilizo para producir interpretaciones de las predicciones de las redes neuronales? Y eso es más o menos lo que viene en las siguientes transparencias. Bien, ¿cómo lo calculamos? El problema es que calcular es difícil, es un problema casi imposible de resolver. Pero la intuición de que en realidad no necesito millones y millones de preguntas, que en realidad lo puedo hacer a lo mejor con 20, 20 preguntas del juego clásico. Entonces podemos de alguna manera hacerlo de manera más eficiente. Entonces, Information Pursuit es una estrategia en la cual haces una pregunta a la vez para construir el codificador. Y lo haces basado en Mutual Information. Entonces la idea es que la primera pregunta la seleccionas como la pregunta que maximiza la Mutual Information con respecto a Y, que es lo que necesito predecir. Y esta primera pregunta no depende de los datos. Es un poco extraño, porque obviamente tengo X ahí y tengo Y ahí, pero X y Y son variables aleatorias. Entonces representan cualquier dato y cualquier predicción. Y lo que estamos tratando, y por lo tanto esto es una cantidad que depende solamente de la distribución de X e Y y no de un valor particular de X e Y. Entonces seleccionas la pregunta que es la más informativa respecto a lo que quieres predecir. Y esa, como acabo de decir, no depende de X en particular. Una vez que tienes esa primera pregunta y obtienes la respuesta,
lo que haces es lo mismo de nuevo. Seleccionas la segunda pregunta más informativa, pero dado que ya tengo una pregunta y tengo la respuesta a esa pregunta. Y sigues haciendo eso hasta en algún momento hay que parar. ¿Y cuándo paras? Paras cuando todas las preguntas que quedan, ninguna te da ninguna información. Entonces, básicamente lo que haces aquí es que calculas la mutual information entre cualquier pregunta e Y, dadas las preguntas y respuestas hasta ahora. Y si el máximo valor es 0, quiere decir que ninguna pregunta es informativa. ¿Ok? Ahora tú me podrías decir, bueno, este es un algoritmo en particular, está seleccionando el codificador de una manera particular, es óptimo o a lo mejor es una aproximación muy mala del problema original. Es difícil hacer demostraciones, pero al menos tenemos una aquí, que es que si haces todas las preguntas posibles, entonces la entropía semántica que calcula este algoritmo, Information Pursuit, está dentro de un bit de la entropía semántica óptima, que es la que estaba definida en la transparencia anterior. Okay. Bueno, ok, parece todo bien, parece todo intuitivo, vamos a calcular la mutual information. El problema es que cualquier persona que trabaja en estadística y que trabaja en estadística de datos de alta dimensión, me va a decir, bueno, la verdad es que calcular mutual information en espacio de dimensión muy grande es muy, muy difícil. Y lo otro que hay que hacer para implementar este algoritmo es, primero hay que tener la distribución. Obviamente en la práctica no tenemos P de X, Y. Segundo, incluso si la tuviéramos, hay que calcular la mutual information, que es muy difícil. Tercero, además hay que calcular esta mutual information condicionada en la historia de preguntas. Entonces tú dices, si tengo una cierta cantidad de datos y ahora tengo que condicionar en un subconjunto de los datos que satisfacen una cierta restricción, la verdad es que entrenar modelos que satisfacen restricciones te reduce la cantidad de datos disponibles de manera dramática. Entonces, si bien es cierto, las ideas son muy, muy interesantes, la implementación todavía hay mucha investigación que hacer para poder hacer esto bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para resolver todos estos problemas computacionales que son extremadamente difíciles? Una cosa que hacemos, o uno podría decir, bueno, supongamos que todas las preguntas son independientes, obviamente eso va a hacer que sea fácil, pero esa es una suposición muy, muy mala. Lo que hacemos es, suponemos que existe una variable latente, z en este caso, que hace que las preguntas sean independientes, pero dada z y dado y. Entonces, esa es una suposición bastante más razonable. Por ejemplo, si estás haciendo reconocimiento de imágenes, si yo te doy una imagen y te doy la clase del objeto, y te doy la posición, y te doy las condiciones de luces, entonces, de iluminación, perdón, responder una pregunta, las preguntas pueden ser independientes. Entonces, la idea de que las preguntas son condicionalmente independientes es mucho más natural. El resto, ok, no voy a explicar esto en detalle, los expertos sabrán y me pueden preguntar si quieren, pero está muy de moda los modelos generativos en estos días, en particular la utilización de Variational Autoencoders. Y si quieren saber lo que hacemos es construir un Conditional Variational Autoencoder para obtener la probabilidad de Q de X e Y. Entonces, en vez de estimar la probabilidad de los datos y de lo que necesitamos predecir, estimamos la probabilidad de las respuestas de las preguntas y los datos. Hay muchas cosas aquí de cómo se hace, se utilizan redes neuronales para hacer un encoder, hay un probabilistic decoder, un montón de detalles técnicos, cómo se entrena. Entonces, para los expertos saben, y si no, el resumen es, existe una interpretación basada en redes neuronales que permite obtener
la distribución de probabilidades que es necesaria para calcular la mutual information, que es lo que se necesita para implementar el algoritmo. Ok, entonces en resumen, ¿qué es lo que he dicho hasta ahora? Lo que he dicho hasta ahora es que queremos hacer que los algoritmos sean interpretables, que la manera de hacerlos interpretables es decir que el usuario defina un conjunto de preguntas, y luego hemos definido esta entropía semántica, que es el mínimo número de preguntas necesarias para hacer una predicción de Y. Y luego hemos definido un algoritmo en particular que implementa el cálculo de la entropía semántica y lo hace seleccionando una pregunta a la vez, basado en maximizar la mutual information. ¿Okay? Y luego hay una implementación utilizando Deep Generative Models para poder hacerlo. Ok, quisiera ahora pasar a dar un par de ejemplos. Los primeros ejemplos son extremadamente sencillos. ¿Sí? Si uno trabaja en Computer Vision, uno dice estos datasets son súper sencillos. Y de hecho la tarea parece un poco estúpida en el sentido. Por ejemplo, tomemos la tarea que está aquí. La idea es, dada una imagen, clasificar si es un 0 o un 1 o un 9, qué dígito es del 0 al 9. Puedes entrenar una red neuronal que es capaz de predecir esto con 99,99% correcto. Entonces, ¿para qué hacer una cosa distinta? Es un problema resuelto. Bueno, la idea es un poco distinta. Nuestro objetivo no es obtener un 99,99% en los datos. Nuestro objetivo es cómo construir un algoritmo para clasificar imágenes que se pueda interpretar y que sea interpretable por diseño. Entonces, la manera de hacerlo interpretable es la siguiente. Vamos a definir las preguntas. En este caso van a ser acceder una región de la imagen, por ejemplo, de 3x3. Entonces, supongamos que en vez de decirte, te doy toda la imagen, ¿qué número es? ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos hoy día? Lo que te voy a decir es, ok, tienes que clasificar esta imagen y tienes derecho solamente a seleccionar una región de 3x3. ¿Qué región seleccionarías tú primero? Y tú me dices, ok, selecciona esta, todavía no sé. Bueno, puedes seleccionar una segunda o una tercera. Entonces la pregunta al final es, ¿qué regiones seleccionar? Y seleccionar el mínimo de regiones para poder hacer una predicción. Y eso es exactamente lo que hace el algoritmo. Entonces, en este caso, las preguntas no son semánticas, como dice la motivación al principio. Las preguntas son acceder a una región de 3x3 y obtener cuáles son las intensidades en esa región de 3x3. Y asumimos que las imágenes son binarias, entonces las intensidades son 0 o 1. 0 si es negro, 1 si es blanco. Y lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con un montón de datasets, con las preguntas son las mismas, y por lo tanto lo que nos va a permitir es, por ejemplo, decir, ¿cuántas preguntas necesito para resolver el MNIST? ¿Cuántas preguntas necesito para resolver el Fashion MNIST? A lo mejor necesito más preguntas para resolver el Fashion MNIST, y por lo tanto, clasificar el Fashion MNIST es más difícil que clasificar el MNIST. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que es distinto de lo normal. Entonces, déjenme dar un ejemplo de cómo funciona el algoritmo y la teoría que hemos desarrollado. Supongamos que esta es la imagen, este es el número 2, y obviamente la tarea es muy sencilla, necesito predecir, dada la imagen, que es un número 2. Pero, como acabo de decir, no sé la imagen. La pregunta es, y eso es lo que está aquí al medio, es, está todo en gris porque no he visto nada. Todavía no he mirado la imagen y estoy tratando de predecir qué es lo que es. Y a la derecha está qué dígito es, entre el 0 y el 9. Y es todo azul porque la probabilidad es 1 sobre 10 en este instante. La verdad no sé qué es lo que es, no he mirado nada y es uniforme. Entonces, podríamos hacer un juego aquí. Si yo te pregunto, ¿cuál patch miras primero? ¿Qué región de 3x3 miras primero? Y como dije, esta región de 3x3 la voy a decidir sin mirar la imagen. Solamente depende de la distribución de probabilidades. Y en este caso hemos aprendido un DAI para la distribución de P de X, I, que es la distribución de las imágenes, y en este caso los labels, que son de los números 0 a 9. Entonces el algoritmo decide que esa es una región que hay que mirar primero.
Y independiente de cuál imagen del MNIST sea, siempre va a mirar ese patch primero. Entonces lo miras y decides que es blanco. Y inmediatamente cambia la predicción. Puede ser un 0, puede ser un 2, puede ser un 6, puede ser un 8. Y si tú miras, bueno, si dibujas un 0, es consistente con el que ese píxel sea blanco. Si dibuja un 2, si dibuja un 8, son todos números que son consistentes con que ese patch sea blanco. Entonces ahora, la segunda pregunta se selecciona, bueno, ¿cómo sé si es un 0, un 2, un 4, un 6 o un 8? Si tuviera que mirar algún patch, ¿cuál miraría para distinguir entre esas 4 posibilidades? Entonces en este caso selecciona esa segunda región y ahora ya está un poco más confidente de que es un 2. Pero todavía puede ser un 1 o un 0. De hecho un 0 es consistente, un 1 como medio en diagonal podría todavía ser. Y así sucesivamente, el algoritmo va a seleccionar una tercera, una cuarta pregunta, quinta. En este instante piensa realmente que es un 0 o un 2. Y claro, un 0 también es consistente con estos 3 píxeles blancos. Y ahora para distinguir entre un 0 y un 2, mira ahí. Y bueno, en resumen, después de 9 preguntas ya está básicamente seguro de que es un 2. Y en este caso, el algoritmo lo paramos cuando la predicción de que es un 2 es, no sé, 0.99, por ejemplo. Entonces, así funciona y por lo tanto el algoritmo te da inmediatamente cuál es la secuencia de píxeles que se miraron para hacer una predicción. Y si paras con 2 iteraciones o con 3 o con 4, siempre te va a dar una distribución de probabilidades de qué dígito cree el algoritmo que es. Y ahora corres el algoritmo sobre los 60.000 imágenes o 70.000 imágenes del MNIST y calculas el promedio. En este caso se necesitan 11 preguntas. Pero si lo haces sobre todo el dataset, ¿cuál es el número? Entonces puede ver, haces esto en el MNIST, el promedio son 11 preguntas. Lo que quiere decir esto es que si miras 11 patches de 3x3, en promedio puedes tener una accuracy del 99%. Obviamente esto es menor que entrenar una red neuronal, un poco menor, hubiera sido 99,99. Pero la interpretación es predecible. Y además, ni siquiera miraste toda la imagen, miraste solamente 11 patches para decidir qué número era. Hicimos lo mismo aquí para otros datasets, y lo interesante es que datasets que son un poco más complicados, como el KMNIST, o el FashionMNIST, o Silhouettes, el número de patches que se necesita en promedio es más. Por lo tanto, de alguna manera estamos tratando de decir que la entropía semántica de alguna manera predice la dificultad de una tarea. Que tareas más complejas necesitan más preguntas. Y obviamente otra manera de medirla es que la accuracy es menor. Pero el problema de utilizar accuracy como una medida de complejidad es que depende de qué red entrenaste. En teoría, si hubiéramos hecho todo perfecto, los cálculos que hemos hecho aquí dependen de la distribución de probabilidades, no del algoritmo que se utilizó. En teoría, porque obviamente en la práctica tenemos que estimar estas probabilidades. Esta es otra manera de verlo y otra manera de medir la complejidad de una tarea. Lo que hicimos aquí fue una cosa muy sencilla, tomar las imágenes del MNIST y agregarles ruido. Y agregarles ruido con distinta varianza. La idea es simular de alguna manera que mientras más ruido le agregas, la tarea debe ser más difícil. Y por lo tanto, la pregunta era, ¿necesitamos más preguntas para clasificar un MNIST ruidoso o no? Entonces, la curva azul, el eje Y, aquí es la accuracy, y el eje X es cuántas preguntas se necesitan. Entonces, si tú dices, bueno, quiero resolver una tarea con el 80% de accuracy, el MNIST necesita solo algo así como 3 preguntas, si le agregas ruido necesitas 5 preguntas, y si le agregas más ruido necesitas más preguntas. O sea, de alguna manera te dice que el número de preguntas está correlacionado con la dificultad de la tarea. Ok, pero bueno, esto de alguna manera fue una tarea muy sencilla, pero espero que haya ilustrado la idea. La idea fundamental en este caso es explicaciones basadas en qué regiones son las más importantes, pero la diferencia con todo lo que se hace hoy día de post-hoc interpretability es las regiones más importantes fueron calculadas basadas en mutual information. Y el algoritmo produce una secuencia
de qué patches mirar, y el algoritmo está construido para producir esa secuencia, lo cual es totalmente al revés de decir, bueno, tengo una red que fue entrenada y después trato de decir qué regiones hay que mirar. Un segundo ejemplo es el ejemplo de clasificación de pájaros, pero en realidad, ¿cómo lo hacemos más interpretable? Ya lo acabo de decir, queremos explicaciones que sean cortas, queremos explicaciones que sean semánticas, y espero que los haya convencido de que eso es exactamente lo que hace Information Pursuit. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos ahora para tareas más difíciles? O sea, tareas en las cuales realmente las preguntas sean semánticas. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Este es un dataset de pájaros. Hay 12.000 imágenes, hay 200 clases distintas. Y en este caso, todas las imágenes fueron anotadas con atributos de los pájaros. Y aquí en realidad hubieron 312 atributos, y aquí hay algunos ejemplos de los atributos. Por ejemplo, el color qué sé yo, la región del estómago, cómo tiene el cuello, es blanco o no, cosas así. ¿Okay? Entonces, imagínense ustedes que tenemos 11.000 imágenes, para cada imagen está anotada con 312 atributos, y por lo tanto para cada imagen podemos preguntar si tiene un atributo o no. Y la tarea, por lo tanto, es, podemos predecir la clase del pájaro, pero en vez de predecirla basada en la imagen, vamos a predecirla basada en las respuestas a un número de preguntas. Y lo que queremos hacer es hacerlo con el mínimo número de preguntas posibles. Entonces, lo primero que hicimos fue entrenar una red. Básicamente, si ustedes se acuerdan, había que entrenar un Variational Autoencoder para tener la distribución de los conceptos y la distribución de las clases. Y por lo tanto, entrenamos una red que predice los conceptos C, dadas las imágenes. Entonces, esto predice 312 conceptos dadas las 11 millones de imágenes. Y luego entrenamos el VAE, que predice la distribución de conceptos con las clases. Entonces, este es un ejemplo de cómo hizo la predicción, cuál secuencia de preguntas hizo y cuántas preguntas se necesitaron. En este caso lo estoy ilustrando solamente con 10 clases de pájaros, entonces igual que lo que teníamos antes. Al principio, todo es azul, y todo es azul porque de las 10 clases es 1 sobre 10 de que es una de las 10 clases. Entonces, esta es la primera pregunta que se hace. ¿Is the shape perching like? Y la respuesta, si está en verde, la respuesta es sí, y si está en rojo, la respuesta es no. Entonces, la primera pregunta haría la misma pregunta independiente de la clase del pájaro. Y aquí está la segunda pregunta, la tercera, y luego, en este caso, luego de 9 preguntas, hizo la predicción correcta, que es que el pájaro en este caso es un Great Crested Flycatcher. Okay. Obviamente ahora lo quieres hacer en el dataset completo, y en este caso, si lo haces para todo el CUB dataset, normalmente 11 preguntas de las 312 se necesitan en promedio para poder predecir la clase del pájaro de manera correcta. Y el algoritmo en este caso lo puede hacer con 76% de accuracy. Tú me puedes decir, bueno, ok, es un algoritmo que hace la predicción de las clases de manera distinta. ¿Cómo funcionaría respecto a un algoritmo que ya toma toda la imagen y que no es interpretable? Y lo que obviamente tú esperas es que un algoritmo que no está restringido a ser interpretable funcionará mejor. A lo mejor va a funcionar con un 80, 90. Por lo tanto, hay un costo que pagar en el sentido de que si quieres que la predicción sea interpretable, bueno, idealmente quieres tener la misma accuracy, pero a lo mejor la accuracy va a ser un poco menor. Y eso efectivamente es lo que pasa aquí. Si tomas una red neuronal y haces full supervision, lo estándar de hacer clasificación basada en imágenes, en este caso para este dataset se puede obtener un 82%. Mientras que en lo que acabamos de hacer nosotros es casi el 77%, o sea, hay como un 5% menos. ¿Okay? Pero la diferencia es que se puede hacer con muy pocas preguntas, en este caso en promedio 9. Y el último ejemplo, y esto es en colaboración también con Shai Taylor de UCL,
es hacerlo para texto. También es un ejemplo como muy sencillo y estamos trabajando en aplicaciones de texto más complejas, pero lo que hicimos aquí fue tomar un dataset de news, Huffington Post. Hay 130.000 ejemplos de noticias y la idea es identificar cuál es el tópico de las noticias. Por ejemplo, es entertainment, politics, business, travel. Y la manera, en este caso, las preguntas que hicimos son extremadamente sencillas. Obviamente hay que hacer algo sofisticado aquí, pero lo que hicimos es decidir un vocabulario, supongamos 1000 palabras, y lo que hacemos es preguntar si la palabra está presente o no en el texto. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que se está mostrado aquí, la primera pregunta es si Trump está o no, si la palabra foto o gay o travel, y rojo significa que no está presente. Y luego la palabra eat, sleep, city, visit, sí estaban presentes. Y puedes ver la evolución de nuevo de la probabilidad. En este caso hay 10 tópicos y al principio no sabe cuál de los tópicos es, pero ya en este caso pasadas 50 preguntas más o menos, ya decide que el tópico es travel. Una diferencia entre este tipo de problemas y los problemas que estaba hablando antes es que en este caso las respuestas son casi siempre no, porque si esta pregunta está presente o no. Entonces eso hace que sea más difícil y que se necesiten más preguntas, en este caso 100 y tantas, en vez de 9, que fue el caso del ENNIST o el dataset de pájaros. Entonces eso hace también, te pone la pregunta, bueno, ¿cómo diseñamos el conjunto de preguntas? Y obviamente lo que tú quieres siempre, al final, intuitivamente quieres seleccionar preguntas que sean 50-50. Porque si estás seguro de la respuesta, es una pregunta que no es muy informativa. Entonces las preguntas que maximizan la entropía o que está 50-50 deberían ser las mejores preguntas. Y el problema con este tipo de datos es, como acabo de decir, que en general la respuesta es casi siempre no. Bueno, en resumen, espero que esté a la hora, suficiente a la hora. Estamos muy interesados en o desarrollar técnicas que permitan que la inteligencia artificial sea más interpretable. Y somos muy críticos del estado del arte, en el sentido de que el estado del arte es interpretar lo que la red predice post hoc. Y que cuando uno hace eso no hay garantías de que la interpretación sea la correcta. Entonces lo que estamos tratando de hacer es hacerlo al revés, hacer que sea interpretable por construcción y por lo tanto construir sistemas de AI basados en preguntas y nuestra filosofía es que el usuario y la tarea definen qué es lo que es interpretable y por lo tanto si ponemos un conjunto de preguntas que el usuario dice desde el principio, si me responde todas estas preguntas va a ser interpretable. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, basado en un conjunto de preguntas, diseñar algoritmos que seleccionen qué preguntar y en qué orden, y seleccionar el mínimo número de preguntas. Y basado en eso, hacer una predicción de lo que sea necesario predecir. Entonces hemos desarrollado toda esta teoría de entropía semántica, que tiene muy buenas conexiones con la teoría clásica de Shannon, de entropía y de coding theory, pero la diferencia es que en vez de utilizar bits que son ceros y unos, los bits son estas preguntas semánticas sobre el contenido de los datos. No lo presenté, pero tenemos muchos resultados teóricos que hacen un análisis de las propiedades de entropía semántica, de alguna manera tratando de hacer una nueva teoría de la información que es más semántica. Y la otra parte en la que estamos trabajando son todos los algoritmos. Implementar esto es difícil, requiere cálculos en espacios de muy alta dimensión, particularmente hay que aprender modelos generativos, calcular mutual information, y estamos trabajando también en toda la teoría y algoritmos para hacer esto más eficiente. Naturalmente, la pregunta es, para cada aplicación no vamos a hacer que el usuario defina 1.000.000 de preguntas. Entonces, es posible aprender qué preguntas hacer. Y estamos trabajando en una versión no supervisada del algoritmo que trata de utilizar clustering para decidir qué patrones son los más relevantes.
y de cierta manera pedirle al usuario solamente que haga el labeling de un subconjunto muy pequeño, de manera que podamos generar todas las preguntas de manera un poco más automática. Pero eso es trabajo futuro. Todo lo que presente hoy día, las queries están definidas por el usuario. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y feliz de contestar preguntas. Muy agradecido, súper interesante. Interesante que creo que la semana pasada tuvimos una similar charla, ¿correcto, Enrique? Pero usada en un método completamente distinto. Yo no soy experto, así que ni me atrevo a explicarlo, pero esto va directamente en la semántica. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Eh, Tú bajas la posibilidad de tener certeza, pero evidentemente está la explicación detrás. ¿Tú crees que se puede realmente mejorar eso con el tiempo si tienes, ¿cómo se llama?, base de datos más grande o como tú dijiste, ir aprendiendo? Podemos llegar a certezas que, por ejemplo, en la medicina, o sea, que te digan, mira, por tal ni tal motivo yo pienso que esta persona tiene tal cosa, evidentemente es extremadamente útil, pero con una probabilidad del 75% todavía un poquito bajo, tal vez. Existe de manera muy interesante las áreas estas de question answering, visual question answering and medical question answering han estado muy populares. El año pasado se publicó un dataset de medical visual question answering y reportaron ahí algoritmos que tienen una capacidad de predicción más o menos del 60%. ¿Cómo se puede mejorar la capacidad de predicción? Es posible hacerlo mejor. Yo creo que la respuesta a eso, no sé si hay una respuesta general. Obviamente, siempre la respuesta es que si tienes más datos, puedes aprender mejores modelos y puedes hacer mejores predicciones. Pero existen tareas que son extremadamente difíciles. Cuando hablas de la medicina, hay muchas cosas. O sea, lo que estás midiendo está correlacionado con lo que quieres predecir. Si no tienes los datos adecuados, lo tienes a la resolución correcta. Entonces, aumentar y tener más datos del mismo tipo o de la misma distribución, obviamente aumenta tu capacidad de predicción, pero siempre va a haber un error que tiene que ver con cuál es la correlación entre lo que mides y lo que estás tratando de predecir. Por lo tanto, ¿es posible llegar a cero? Yo creo que no. ¿Es posible mejorar? Yo creo que sí. Muchas gracias. Preguntas. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Perdón, creo que está Benjamín. No, dale nomás, dale, Alma. Después Eh, dejamos. Buenas tardes, doctor René. Una pregunta. En el caso de que mi variable no fuera binaria y tuviera al menos unas 5 respuestas, ¿tendría que transformar esta variable? No, lo hemos hecho con preguntas binarias solamente porque es más fácil la implementación de los cálculos al final del día, pero desde el punto de vista teórico de la definición no hay problema. Y básicamente el cambio fundamental es que cuando haces los variational autoencoders, tienes que hacerlo con una predicción que es multivariada en vez de que sea binaria. Por lo tanto, las preguntas pueden ser, de hecho, bueno, no lo implementamos así, pero en teoría, por ejemplo, incluso el ejemplo este de los patches de 3x3 del MNIST, básicamente tú lo puedes entender como que estaba preguntando 9 preguntas al mismo tiempo, porque estaba accediendo al patch. Y por lo tanto las respuestas son, el número de respuestas ahí es 2 elevado a 9. Y una última pregunta. Hablaba en el principio de la codificación Huffman. Mi pregunta sería, ¿qué libro me recomienda para comenzar a leer un poco sobre este tema de la codificación de variables? El libro famoso es el Discover, C-O-V-E-R, Teoría de la Información. Okay. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias, Alma. Benjamín, por favor. Hola, ¿me escuchan bien ahí?
Sí. Sí. Muchísimas gracias. Quería consultarte, digamos, yo sé que hay como unos métodos de inferencia para conocer dentro de las redes neuronales cuáles son las partes más utilizadas para realizar la identificación. No sé si esto sea de ayuda para generar, no sé, vectores de preguntas sobre esas zonas para cambiar un poco la probabilidad e incluirlo adicionalmente. ¿Qué traería de ventaja desde mi perspectiva? No sé si tú lo veas posible. Que Sí, podrías sí. utilizar varias redes neuronales que tienen diferentes porcentajes de precisión para diferentes características o diferentes clases, en ejemplo, y unirlos a la actividad que estás desarrollando actualmente. O sea, podrías aumentar tu porcentaje utilizando nuevas preguntas que incluyen una probabilidad, una distribución de probabilidad diferente que depende de esas redes neuronales. No sé si lo veas posible. Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Hemos estado pensando y lo hemos implementado parcialmente, pero todavía no tenemos resultados, con algo muy parecido a lo que tú dices en el sentido de, la red neuronal, las activaciones, si le pongo un threshold, pueden ser preguntas binarias, por ejemplo. Por lo tanto, uno podría decir, de todas las activaciones de la red, a lo mejor voy a seleccionar un subconjunto, a lo mejor la más informativa, exactamente lo que dijiste tú, y utilizar eso como preguntas. El problema es que eso es, yo creo que lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de hacer, pero quiero decir que todavía es insuficiente, porque las activaciones de la red todavía no tienen semántica, en el sentido de, no es lo mismo que hacer una pregunta si el pájaro tenía de color rojo en el pecho. Entonces, existe la parte de, lo que hemos estado pensando es, supongamos que tiene todas esas activaciones, supongamos que haces un clustering y te dice, bueno, ¿cuáles son las activaciones que fueron más importantes? Si esas activaciones se pueden interpretar, le puedes dar un label a esas activaciones, de ahí en adelante te producen interpretaciones que se pueden explicar. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Es algo que todavía estamos debatiendo, pero lo que dices es exactamente uno de los approaches, creo yo, para poder construir query sets que sean de manera automática basadas en redes que funcionan bien. No sé si de alguna manera respondí la pregunta o si no quedó claro. Sí, sí, señor. Gracias. Bien. Más preguntas. Ahí llegó Julio. Hola René, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Gusto verte. Tengo un par de preguntas. La primera, que creo que puede ser un poco más fácil de responder. ¿Han utilizado este método para tratar de determinar elementos más difíciles que otros dentro de un dataset? ¿A qué te refieres con elementos más difíciles? Existen varios trabajos, uno muy específico que básicamente busca lo que se llama la complejidad de un elemento dentro de un dataset. Entonces buscan determinar cuándo un elemento es difícil para un modelo aprenderse. No. Y por lo que no sé si existe una relación, pero veo la relación en si un elemento necesita más preguntas para poder ser respondido, me tinca que puede ser un elemento más complejo para el modelo que están utilizando. Que muy buena pregunta, no sé si tenga la respuesta. Lo que dije yo fue que la cantidad de preguntas es un indicador de qué tan difícil es la tarea, el dataset completo. Ahora es posible que uno dijera, esta imagen necesita, si bien cierto el promedio fue 12, esta imagen necesitó 100 preguntas y esta otra solo una. A lo mejor eso te permite decir, esta imagen es más difícil que las otras. Pero de ahí a decir un elemento o una región, yo supongo que, bueno, primero que nada, no sé la respuesta a tu pregunta, pero pensando en tiempo real diría, bueno, si las preguntas están localizadas en ciertas regiones, pero yo creo que es un poco más difícil, yo creo que necesitamos algo más de lo que he hecho en el siguiente sentido.
Yo hasta ahora hemos asumido que las preguntas están dadas y que las puedo responder y que el costo de cada pregunta es lo mismo. Pero lo que tú me estás diciendo sugiere de alguna manera que no todas las preguntas son iguales, hay preguntas más difíciles que otras. Y eso tiene que ver de alguna manera con el costo de responderlas, que es una cosa adicional que habría que agregar a lo que estamos haciendo, que lo hemos pensado, pero que no lo hemos determinado todavía. Y una manera de la cual lo hemos estado pensando es decir, bueno, tienes un conjunto de preguntas base que son todas con la misma complejidad, y las otras preguntas son composiciones de preguntas. Bueno, pero perdón, creo que no tengo una respuesta exacta de cómo hacer o cómo responder lo que tú pides, pero al menos espero que las cosas que sí podemos hacer la haya entendido como relacionadas. No, sí, me queda un poco más claro o más orientado en realidad. Y quizá en base a esa misma pregunta voy a cambiar mi segunda pregunta por otra. Es, quizás no existe una dificultad en la pregunta, pero sí una información en la pregunta. Porque al ¿Sí? final deben haber, ustedes asumieron que existían dos preguntas relativamente parecidas, pero deben existir preguntas más informativas para el dataset. Y, Eso sí. Sí. claro, pero al final, si nos vamos a la teoría de cómo aprenden estos modelos, ¿no es cierto? Existen elementos que se aprenden, entre comillas, ¿no es cierto?, de memoria. Y pueden existir preguntas que pueden ser menos informativas, pero sí van a servir específicamente para este tipo de elementos, que son los que se aprenden, entre comillas, de memoria. O que quizás me expandí mucho y me salí un poco del tema, pero... No sé si entiendo tu pregunta muy bien desde la siguiente perspectiva. Si algo me lo aprendí de memoria, de alguna manera, desde el punto de vista de la teoría de la información, es no informativo porque ya sé la respuesta. De acuerdo a la teoría de la información, las cosas que son más informativas son aquellas en las cuales yo tengo más incerteza respecto a la respuesta. Claro, exacto. Sí. Pero para responder ese, necesito a lo más una pregunta, ¿no es cierto?, para poder responderla bien. ¿Por qué? O sea, porque tengo que poder responder a qué elemento me refiero. Porque si me aprendo varios elementos de memoria, Sí. tengo que saber a qué elemento me estoy refiriendo, ¿no? No me queda claro porque si hay cosas que ya me sé de memoria, de alguna manera, si dado una cierta imagen, tengo que hacer una cierta predicción, y lo que estoy tratando de predecir ya está dentro de lo que me sé de memoria, entonces no tengo que hacer ninguna pregunta. Ah, ya, sí, entiendo. Y por lo tanto hago preguntas solamente si no me sé la respuesta de memoria. Ya, claro, sí, tiene sentido. Ya, buenísimo. Muchas gracias. De nada, Julio. ¿Alguien más que quiere hacer preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Se me perdió la lista. Participants. No veo dónde ahí quedaron. Nadie ha levantado la mano. Voy a hacer yo la última pregunta para cerrar, salvo que alguien quiera hacer otra pregunta. No tenemos tiempo todavía. El tema de la explicación, sin lugar a dudas, era un tema abierto por mucho tiempo en redes neuronales. ¿Qué otro tema abierto? ¿Qué otra pregunta abierta queda como temática que es relevante? Muchísimas en el área de... nos acabamos de ganar un proyecto muy grande en el área de la teoría de Deep Learning. Y ahí básicamente todos son preguntas abiertas en el sentido de cómo es posible entrenar redes con miles de millones de parámetros con algoritmos hiper sencillos como gradient descent, y por qué puede encontrar un óptimo. ¿Cómo es posible que puedes entrenar redes en ciertos datos, como, qué sé yo, imágenes de gatos y perros,
y luego utilizarlas en imágenes médicas y funciona. Entonces, las preguntas de transfer learning, las preguntas de optimización, hay un área muy interesante que se llama overparameterization, que es por qué redes más grandes funcionan mejor, a pesar de que no necesariamente tengo más datos. La pregunta de robustness, que puede hacer modificaciones muy pequeñas a los datos y la precisión baja del 99% al 1%. ¿Por qué? Y cómo se puede defender redes neuronales respecto de ataques. Básicamente, creo yo, todo ese tipo de preguntas son de entender por qué funciona y cómo hacerlas mejor. Otra pregunta es cómo diseñas las redes. Básicamente, hasta ahora ha sido un arte, en el sentido de que cada año hay una arquitectura nueva, más famosa porque funcionó mejor en todos los datos y todos los problemas que habían. Pero las modificaciones que se hacen son como súper intuitivas y al final definidas por la performance en los datos. Entonces, hay una manera óptima de diseñar redes, de componer módulos de manera óptima, en una manera que esté guiada para la tarea. ¿Cuál es la mejor red para esta tarea? Podría seguir dando 20 ejemplos más. Era aburrido. No, excelente. Eso da a las personas que están acá una idea de problemas interesantes que hay que abordar todavía, ¿no? Y hay mucho que más que abordar. Pero escuchándote me acuerdo de que en una charla hace tiempo atrás, 2 años atrás, contaban que Google llevaba todo a memoria y con eso lograbas inferencias, no sé la palabra correcta, inferencia en tiempo constante, ¿correcto? ¿Crees que va por allá también el camino con la disponibilidad de infinita memoria a través del sistema distribuido? No lo sé. No soy experto en el tema para tener una respuesta, pero si tuviera que hacer una predicción, al final más memoria ayuda, pero no es siempre la solución. Mucho de lo que se cree de las predicciones de por qué todas las cosas que acabo de decir, de por qué funcionan, tienen que ver con como lo contrario, la habilidad de utilizar estructura en los datos que está presente y generar estructuras como sparsity, low rank. Entonces es como un poco al revés, de por qué razón tener grandes memorias utilizan estructuras de baja dimensión en los datos para obtener mejores resultados. Pero mucha memoria con datos sin estructura creo que no va a funcionar. Pero bueno. Esto es más bien una cosa especulativa. No, por eso tiré preguntas al aire nomás, como yo no soy del área, tiré preguntas y las cosas así como que me llaman la atención, por eso te las hacía saber. Antes de cerrar, doy la oportunidad una vez más de alguna pregunta. Bueno, René, muchas gracias, realmente muy interesante y muy ilustrativo, muy agradecido. Te lo agradezco. Verdadero placer, gusto de verlos a todos y conocerlos y gusto de verte, Miguel, después de tanto tiempo. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos el próximo viernes nuevamente. Que estén muy bien, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias, chao. Buen fin de semana.